Continuamos, hermanos, con el estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y vamos a continuar con el tema y habló muchas cosas por parábolas. Ahora vamos a ver la segunda parte. En la primera parte, además de la introducción, estuvimos viendo acerca de una explicación de lo que son las parábolas y también qué son las parábolas. Ahora vamos a continuar diciendo del porqué de las parábolas. El hecho de que Jesús usara tanto las parábolas en esta ocasión evidentemente que sorprendió a sus discípulos y después que terminó se acercaron a él en privado y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué es que usó parábolas el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a detallar el por qué es que él usó las parábolas. En primer lugar, usó parábolas para revelar la verdad a los que estaban libres de prejuicios. Que no se nos olvide esto. Usó las parábolas para revelar la verdad a los que estaban libres de prejuicios. Como regla general, cuando consideramos el propósito de las parábolas, lo primero que pensamos es en el valor positivo de ellas, y es evidente que eso es lo que tenemos que pensar, el valor positivo de las parábolas. Y vamos a ver algunas razones que se dan. En primer lugar, las parábolas captan nuestra atención. Ustedes saben bien que en todo tipo de enseñanza, no digamos en la enseñanza escritural, cuando se usa una ilustración, pues inmediatamente se capta la atención, no digamos si la ilustración es una ilustración atrayente. Entonces, hermanos, las parábolas captan nuestra atención. Casi a todo el mundo, por decirlo así, le agrada oír una historia. Eso es verídico. A todo el mundo le agrada oír una historia. También, hermanos, las parábolas nos ponen a pensar. Las parábolas nos hacen que le demos rienda suelta al pensamiento. O sea, hacen que nos preguntemos el significado de lo que estamos oyendo. ¿Qué es lo que significa lo que estamos oyendo? Entonces hace que nosotros pensemos. En tercer lugar, las parábolas iluminan nuestro entendimiento, o sea, que ilustran los principios que son abstractos. Un principio abstracto es aquello que no se entiende con facilidad, pero al oír una parábola y sobre todo al oír la explicación, evidentemente que tenemos un mejor entendimiento de ella. Y luego, las parábolas facilitan nuestra retención, nos hacen que retengamos con más facilidad. Es decir, las parábolas son fáciles de recordar. Es el mismo método que podemos usar cuando vemos una foto. Una foto, se dice que una foto habla más que 100 palabras, y es una realidad. Usted ve una fotografía y inmediatamente le vienen a su mente una serie de verdades. Entonces, las parábolas pues nos facilitan nuestra retención, son fáciles de recordar. Entonces podemos ver nosotros, hermanos, que las parábolas contribuyen a nuestro entendimiento y aprecio de los conceptos espirituales, que son los que a nosotros, por supuesto, nos interesan.
esos conceptos espirituales que se narran, y sobre todo los conceptos espirituales que narra nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que también las parábolas les ayudaron a los discípulos de Jesús, pues para dejar claro esos conceptos espirituales. Cristo, por ejemplo, comparó al maestro sabio con un hombre que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 52. Las parábolas eran pues una nueva manera de enseñar verdades antiguas. O sea, el método de usar las parábolas se usaba pues para enseñar verdades antiguas. Todo esto está encerrado en este primer punto que he mencionado, de que el Señor Jesucristo usó parábolas para revelar la verdad a los que estaban libres de prejuicios. Pero en segundo lugar, usó las parábolas para ocultar verdades a los que estaban llenos de prejuicios. A los que estaban llenos de prejuicios, usa estas parábolas para ocultar esas verdades a esas personas que estaban llenos de prejuicios. Entonces, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron por qué enseñaba por parábolas, bueno, él no se centró en lo positivo, sino en lo negativo. ¿Por qué digo que no se centró en lo positivo, sino en lo negativo? Bueno, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, citó palabras de Isaías. Cita palabras de Isaías porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Entonces, podemos nosotros ver que cuando usted lea estas palabras, tiene que tener en mente el contexto de la situación que se está tratando. Por ejemplo, al acusar el Señor Jesús de echar fuera demonios, porque lo estaban acusando a él de que echaba demonios por el poder de Beelzebú, los fariseos demostraron que sus corazones estaban irreversiblemente endurecidos, estaban totalmente endurecidos sus corazones. Y entonces era obvio que no escuchaban a Jesús para conocer la verdad, sino para encontrar un motivo para atraparlo, ¿verdad? Es, hermanos, como hablar cosas espirituales a alguien que no está en el camino espiritual. Usted no puede compaginar con este tipo de personas que no están en el camino espiritual, hablando pues de las cosas de Dios, hablando de las cosas bíblicas. Y en este ambiente tan hostil, tan duro que se daba, Jesús comenzó, hermanos, a contar historias. Fíjense bien, comienza él a contar historias que probablemente no parecían tener sentido para los que estaban dispuestos a aprender, pero que evidentemente estas historias arrojaban una luz al corazón, arrojaban una luz al corazón, arrojaban una luz al entendimiento de los que estaban totalmente dispuestos a tomarse el tiempo para descubrir el significado de ellas. Miren lo que dice en Mateo en el capítulo 13, en los versos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver
De este modo, pues, las parábolas separaban a los corazones sinceros de los corazones endurecidos. En un sentido, las parábolas constituían un juicio para los que estaban llenos de prejuicios. Y claro, como lo vamos a ver cuando entremos a ver las parábolas, vamos a tener un entendimiento claro de esta situación. Entonces, pero hablando, una vez definimos del porqué de las parábolas, tenemos que definir el cómo de las parábolas. En vista de que las parábolas, hermanos, ocupan un lugar cada vez más prominente en este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante que dejemos clara esta situación. Deberíamos decir algunas palabras sobre cómo interpretarlas. Y claro, eso es lo que vamos a tratar mientras estemos en el estudio de cada una de las parábolas. El procedimiento general para interpretar figuras retóricas de la Biblia consta de 3 pasos, hermanos. Voy a mencionar estos 3 pasos, o sea, ese procedimiento general para interpretar figuras retóricas de la Biblia. En primer lugar, hay que entender la figura. Fíjense bien, es importante entender la figura que se está usando en cada una de las parábolas. Es decir, no quedarnos en la situación de lo abstracto. Lo abstracto es aquello que no tiene un entendimiento claro. Entonces, para entender una parábola, primero hay que ubicarnos en esta situación de entender la figura. En segundo lugar, tenemos que determinar la verdad bíblica con la cual se relaciona la parábola. Tenemos que entender con cuál verdad bíblica se está relacionando la parábola que estamos estudiando. Y luego, cuando tenemos clara esta situación de estos 2 puntos que he mencionado, entender la figura y luego determinar la verdad bíblica con la cual se relaciona, en tercer lugar, hay que determinar qué tienen en común la figura y la verdad bíblica. ¿Qué tienen en común la figura y la verdad bíblica? Entonces, hermanos, estos pasos pueden adaptarse para el estudio de la parábola. Fíjense bien que he mencionado el procedimiento general para interpretar las figuras retóricas de la Biblia, pero también hay pasos para adaptarse para el estudio de las parábolas. Y en primer lugar, hermanos, hay que averiguar todo lo que se pueda acerca de los antecedentes de la historia o de la aseveración que se está haciendo por nuestro Señor Jesucristo. Hay que averiguar todos los antecedentes, hay que averiguar por qué el Señor Jesucristo estaba usando estos hechos. Las situaciones que la rodeaban pudieron haber sido conocidas para sus primeros oyentes, pero evidentemente que no eran situaciones conocidas para los que vivimos hoy en día. Entonces hay que averiguar esos antecedentes que el Señor está usando en cada una de sus parábolas. En segundo lugar, hay que tratar de determinar la verdad fundamental que se enseña. Eso es bien importante, determinar la verdad fundamental que se enseña. Muchas veces podría haber en cierto modo un desperdicio
de nuestro tiempo, de nuestros talentos, cuando nos queremos meter a investigar detallitos que no vienen al caso de determinar esa verdad fundamental que se enseña. De vez en cuando, por ejemplo, Jesús explicó detalladamente una parábola, pero algunas veces después de la parábola hizo una aplicación. El contexto a menudo proporciona una pista en cuanto al mensaje que nos presenta la parábola. Y a veces, hermanos, la única ayuda que uno recibirá es un conocimiento general de la parábola, un conocimiento general que uno recibirá, o sea, un conocimiento general de las verdades de Cristo sobre el reino de nuestro Señor. Y en tercer lugar, hermanos, por último hay que poner la parábola a un lado de la verdad enseñada, es decir, hay que compararla, la parábola, con esa verdad que se está enseñando. Esto es bien importante, no extraernos de la verdad que se está enseñando para ver cómo la parábola arroja luz sobre lo que decía anteriormente, sobre la verdad fundamental. Eso es totalmente muy importante. En relación, hermanos, con este tercer punto que he mencionado, que decía que hay que poner la parábola al lado de la verdad enseñada para ver cómo es que esta parábola arroja luz sobre la verdad fundamental, sobre la verdad básica que nos está revelando. Bueno, en relación con esta declaración debe entenderse que como regla general, óigase bien, como regla general, en toda parábola se recalca una sola verdad central. En toda parábola se recalca una sola verdad central. No vayamos a extraer de las parábolas 3, 4, 5 verdades. Hay una verdad central que la parábola nos está dando, y esto tiene a veces algunas excepciones. Estas excepciones las vamos a ver más adelante, precisamente cuando entremos a estudiar algunas de las parábolas, pero debemos tener cuidado de no darle a una parábola mayores interpretaciones de las que se debe. Eso hay que tener un cuidado, no darle a la parábola mayores interpretaciones de las que se debe, o sea, la interpretación de lo que se está presentando. Y en segundo lugar, también hay que tener cuidado de no tratar de hacer que todos los detalles, lo mencionaba anteriormente, que todos los detalles signifiquen algo. No tenemos que enfrascarnos en esa situación. No, muchas veces los detalles van a significar algo. Por ejemplo, en la asignación de la lectura que ocupábamos en la primera clase de esta lección, se incluye la parábola acerca de un hombre que compró un campo con el fin de obtener un tesoro que estaba enterrado. Miren lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense bien que el punto de la parábola es que el reino es valioso. Ese es el punto de la parábola. Lo que está dejando claro es que el reino es valioso.
El punto no es el del hombre. No tenemos que imitar las acciones del hombre, que en el mejor de los casos estas acciones eran sospechosas. Bueno, anteriormente estudiamos la parábola de los dos deudores y recalcamos que a Dios no se le debería identificar con los inescrupulosos prestamistas de aquella época, es decir, los inescrupulosos prestamistas que habían en aquellos tiempos. Consideremos dos ilustraciones más tomadas de los pasajes que vamos a estudiar también más adelante. Si tratáramos que todos los detalles correspondan con algún significado, las palabras de Jesús, por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 12, más adelante, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, en los versos 39 y 40, dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que si tratáramos que todos los detalles correspondan con algún significado, las palabras de Jesús aquí en Lucas, que acabamos de leer, insinuarían que Él es un ladrón. Insinuarían que Él es un ladrón. Y luego, en la parábola de Lucas, en el capítulo 18, vamos un poco adelante, vamos a leer los versos 1 hasta el 6. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, vuelvo a decir, pues, si tratáramos que todos los detalles correspondan con algún significado, las palabras de Jesús aquí en Lucas capítulo 8, versos 1 al 6, señalaría a Dios como un juez injusto. Entonces, les he dado esto como una demostración, pues, de esta situación que nosotros tenemos que entender. Hay, hermanos, más principios generales para interpretar las parábolas que deberían entenderse, entre los cuales voy a mencionar algunos de estos principios que son importantes para entender las parábolas. Bueno, en primer lugar, la mayoría de las parábolas son de la clase que se conoce como parábolas del reino. Miren, volviendo aquí a Mateo capítulo 13, verso 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, y allí empieza la descripción. Verso 31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, y ahí va dándose esta descripción. Entonces, el propósito de estas parábolas era revelar algún aspecto del reino. Eso era bien interesante, bien importante. Tenían el propósito de revelar algún aspecto del reino, incluyendo cómo se debían comportar los ciudadanos del reino, o sea,
En otras palabras, entiéndase como reino la iglesia del Señor. Otro principio general, hermanos, para la interpretación de las parábolas que es importante es que cuando dos parábolas tienen detalles parecidos, los detalles no necesariamente significan lo mismo. Los detalles no necesariamente están dando a conocer lo mismo, o sea, no necesariamente tienen el mismo significado en ambas parábolas. Les doy un ejemplo. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Ahí lo vemos en Lucas capítulo 8, verso 11. La semilla es la palabra de Dios. Pero en la parábola de la cizaña, la semilla, hermanos, son los hijos del reino. Ahí lo vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 38. Entonces, en vista de que las parábolas son figuras retóricas, lo que ellas hacen es básicamente ilustrar verdades ya reveladas. Lo que las parábolas como figuras retóricas lo que hacen es ilustrar básicamente verdades ya reveladas antes que revelar verdades nuevas. Y esto es lo que el Señor les dejaba claro. Por lo tanto, hermanos, se debería tener cuidado al tratar de probar. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren probar situaciones de doctrinas religiosas, tan solo con base en la interpretación de una única parábola y no tomando el contexto en relación a lo que la parábola misma nos está enseñando. Entonces, hermanos, son suficientes pues los anteriores antecedentes sobre las parábolas y ahora vamos a examinar las parábolas que habló el Señor Jesús en aquel día ocupado. Las parábolas, hermanos, que habló nuestro Señor Jesucristo son verdaderamente demasiado interesantes, demasiado edificantes y vale la pena que nosotros dediquemos estudio y sobre todo aplicar lo que la enseñanza de esas parábolas no solamente transmitió para aquellos oyentes de aquella época, sino aplicarla a nosotros oyentes de los tiempos actuales. Vamos a examinar pues ahora estas parábolas de ese día muy ocupado. Y vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a leer algunas extensiones de acá para tener un mejor entendimiento y después vamos a proceder a la explicación. Leamos Mateo capítulo 13, versos 1 hasta el 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pasemos ahora aquí mismo, hermanos, a los versos
18 hasta el 33. Pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende las palabras y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a quedarnos hasta acá y después vamos a estar leyendo las otras porciones que les decía. No sabemos, hermanos, si están consignadas todas las parábolas que se hablaron aquel día, porque miren lo que dice en Marcos capítulo 4, verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Fíjense bien, habla de una buena cantidad de parábolas. Entonces no sabemos si nosotros tenemos registradas todas las parábolas. Sin embargo, Mateo informó de que por lo menos 9 de ellas están en Mateo. Marcos recoge varias de las mismas parábolas de Mateo y una que no se incluyó en estos, y solo una de las parábolas se encuentra en Lucas, o sea, la parábola del sembrador. Vamos a ver, pues, hermanos, esta primera parábola, hablando de la parábola del sembrador, de la cual ya hemos hecho referencia. La parábola del sembrador se encuentra en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, o sea, los evangelios sinópticos. Y usted ahí puede notar, hermano, la importancia de esa parábola. Los evangelios, cuando se les identifica como sinópticos, es porque tienen un paralelo de una enseñanza que va a otro de los evangelios. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que si ellos no entendían esta parábola, no podían entender ninguna otra. Miren lo que dice en Marcos, en el capítulo 4, verso 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, era y fue muy importante que cuando el Señor empezó a hablar en parábolas, entendieran esta parábola del sembrador. Esta parábola proporciona la clave, por decirlo así, de todas las parábolas. Fue la clave para entender por qué las parábolas eran necesarias. ¿Ve? ¿Por qué es que las parábolas eran necesarias? Muchos, y puede que la mayoría de los que venían a oír a Jesús eran personas de un corazón endurecido, eran personas de un corazón duro, eran personas de un corazón superficial o quizás hasta también dividido. Y mire, esta situación se da hoy en día. Hay muchas personas que usted, es increíble, que usted les puede empezar a hablar de la palabra de Dios y usted, cuando capta la atención de ellos, usted se da cuenta que estas personas
no entienden nada de la palabra de Dios, no están en nada familiarizados. Entonces, esta parábola en particular también proporcionaba una clave para entender las parábolas en general. Por eso es que tenemos que ver que aprender cómo interpretar esta historia ayudaría a los seguidores de Cristo a poder que ellos pudieran interpretar las demás parábolas. Y por eso es que la parábola del sembrador en futuras clases va a ser más examinada, va a ser más estudiada, porque es una parábola verdaderamente muy interesante. Es tan importante que tenemos que dedicarle más tiempo. Y Jesús, hermanos, comenzó su enseñanza, ya lo hemos leído, junto al mar. Allí comienza su enseñanza hablando acerca de 4 clases de tierra. Fíjense bien, la tierra junto al camino, la tierra pedregosa, la tierra llena de espinos y luego y por último la tierra buena. En vista de que la parábola pone énfasis en la tierra, se ha sugerido que también esta parábola se podría llamar como la parábola de las tierras. Pero fíjense bien que el mismo Señor Jesucristo la identificó como la parábola del sembrador. Y entonces tenemos que respetar, porque el Señor Jesucristo hizo esta decisión. Entonces, hermanos, sus discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Bueno, aunque la explicación de la parábola sigue inmediatamente a la parábola en sí, es probable que Jesús terminara su discurso en parábolas para la multitud antes de que él y sus discípulos se retiraran. Porque fíjense bien que es bien importante, hay que entender esta situación, que el Señor dio parábolas para toda la multitud que llegaba a escucharle. Pero también, hermanos, hay que entender que el Señor Jesucristo dio parábolas que solamente fueron para sus discípulos. Eso es bien interesante que entendamos esta situación. Hubo parábolas que solamente se dieron para sus discípulos. Y explicó que cada una de las tierras representaba una condición del corazón que afectaba cómo recibiría la palabra. O sea, cómo se recibiría esa palabra. Y solamente dice acá que los de corazón bueno y recto. Miren qué interesante. Solamente los de corazón bueno y recto podían vivir una vida espiritual verdaderamente fructífera. Y esto lo tenemos ahí en Lucas, noten en el capítulo 8 y el verso 15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Todos los días Jesús estaba rodeado de las 4 diferentes clases de corazón. Estaban los fariseos de corazón duro que buscaban la manera de atrapar a Cristo. Estaba la multitud de corazón superficial que eran atraídos por la emoción del ministerio y de los milagros de Cristo Jesús. O sea, la gente que es emotiva. Hay mucha gente emotiva, hay mucha gente que es emocional, que le atrae en un momento la palabra, pero luego la desechan. Estaba también aquella gente que tenían el corazón dividido. Y por último, esta gente que tenía el corazón dividido estaban representados por Judas, que tenía problemas por su amor al dinero. Estaba a su alrededor
Algunos, dice la palabra, de corazón bueno y recto. Algunos de corazón bueno y recto, los cuales hacían que sus esfuerzos valieran la pena. No eran la mayor cantidad, no eran los muchos que tenían un corazón bueno y recto, pero sí eran los que hacían valer la enseñanza de esta parábola que les presentó. Entonces, hermanos, esta parábola contribuyó a cumplir un propósito práctico en relación con los discípulos de Jesús. ¿Por qué contribuyó con un propósito práctico, hermano? Bueno, al explicar que él había sido desechado por los dirigentes judíos. Eso se los dejó bien claro a través de esta parábola. Él había sido desechado por los dirigentes judíos. También esta parábola contribuyó a cumplir un propósito práctico en los días que siguieron. ¿Por qué? Porque decimos que cumplió con un propósito práctico en los días que siguieron, cuando los discípulos comenzaron sus propias predicaciones. ¿Por qué? Les explicaba por qué algunos aceptarían el Evangelio y por qué otros no lo aceptarían. Y cómo es que la mayor parte de las multitudes de las personas pues no aceptarían el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces termino diciéndoles que el mensaje de esta parábola sigue siendo sumamente necesario. El mensaje de esta parábola sigue siendo sumamente necesario para todos los que hoy enseñamos y predicamos la palabra de nuestro Señor. Siempre será así. Algunos la oirán y la mayoría no la aceptará. Y entonces tenemos nosotros que estar preparados. En la próxima clase vamos a continuar con el análisis de las subsiguientes parábolas, siempre para nuestra edificación, y que el Señor nos